Bueno, gracias por la presentación. ¿Me podrían decir si se ve bien la presentación PowerPoint? Sí se ve bien. Perfecto. Bueno, entonces en primer lugar, y en cuanto a los cambios relacionados con la variabilidad climática, que tienen que ver con los cambios en la extensión y estacionalidad de los hielos marinos, con el desplazamiento de los frentes marinos y con la intensidad y periodicidad de los vientos, tienen profundas implicancias en el desempeño biológico de las especies que habitan en el océano. En el caso particular del hemisferio sur, existen dos fenómenos que gobiernan la variabilidad climática, presentando cambios oceano-atmosféricos de manera recurrente. El primero de estos fenómenos, el fenómeno del ENSO, el cual involucra el fenómeno del Niño acoplado a la oscilación del sur, se caracteriza por poseer una fase negativa y una fase positiva. La fase negativa, o de la Niña, presenta un incremento en la intensidad de los vientos alisios, la cual conlleva a un mayor aumento de la presión atmosférica y una reducción de las precipitaciones en la costa este del Pacífico, mientras que en la costa oeste las precipitaciones se incrementan y la presión atmosférica disminuye. Al mismo tiempo, el incremento en la intensidad de los vientos alisios produce el desplazamiento de aguas superficiales desde el este del Pacífico hacia el oeste, dando lugar a la surgencia de aguas profundas, frías y ricas en nutrientes en las costas de países como Chile y Perú. Por otro lado, la fase positiva o fase del Niño se caracteriza por presentar condiciones oceanoatmosféricas totalmente contrapuestas a las descritas para el caso de la Niña. Del mismo modo, el modo anular del sur se caracteriza por presentar una fase negativa, en la cual el cinturón de vientos del oeste se desplaza hacia el continente sudamericano, y una fase positiva en la cual este cinturón de vientos se desplaza hacia la zona de la Antártida. Por lo tanto, en las inmediaciones de la Antártida, durante las fases positivas del SAM, no solo se incrementa la intensidad de vientos del oeste, sino que también disminuye la temperatura superficial del mar y aumenta la clorofila como resultado de un mayor aporte de macronutrientes que provienen desde la superficie. Contrariamente, entre las latitudes de 40 y 50 grados sur, se incrementa la intensidad de los vientos del este, aumenta la temperatura superficial del mar y se produce una reducción de la clorofila que resulta de un menor aporte de macronutrientes desde las profundidades debido a que la columna de agua se presenta una fuerte estratificación y las masas de agua superficial tienden a hundirse. En cuanto a los efectos del ENSO y el SAM sobre los distintos organismos que ocupan los niveles tróficos, se destacan cambios en el tiempo del florecimiento del fitoplancton, cambio en la abundancia, composición y distribución del zooplancton, y cambio en el comportamiento y la estructura poblacional de aquellos organismos que son considerados como consumidores secundarios. Si bien existen mecanismos de compensación de estos cambios desfavorables para algunas de estas especies, también existen mecanismos que pueden amplificarlos y por lo tanto propagar la señal climática desde los niveles basales hacia los niveles superiores, condicionando la abundancia, disponibilidad y composición de presas para aquellos predadores de alto nivel trófico. En este sentido, esta forma de modulación constituye una vía indirecta. Por otra parte, estos patrones climáticos también tienen una acción directa sobre otros parámetros de estos predadores, afectando principalmente a la fisiología, es decir, su metabolismo y los procesos reproductivos. Focalizándonos particularmente en los cambios de abundancia y disponibilidad de alimento para estos predadores, esto podría implicar un déficit nutricional, es decir, una menor ingesta de vitaminas y de minerales que se requieren para la formación y mineralización de sus tejidos duros, tales como los dientes o como las vértebras. Por lo tanto, los efectos indirectos del ENSO y el SAM podrían verse reflejados en sus estructuras de crecimiento, conocidas como bandas de crecimiento o GLGs en el caso de los dientes, o anillos de crecimiento en el caso de las vértebras. Estos patrones de crecimiento se perciben con luz transmitida como un par de bandas alternadas, una clara y una oscura, las cuales se forman con periodicidad anual. En base al marco teórico propuesto anteriormente, se propuso como objetivo general explorar y evaluar los efectos de las anomalías climáticas del ENSO y el SAM en 3 especies de predadores de alto nivel trófico del ecosistema marino patagónico, entiéndase el lobo marino común, el delfín oscuro y la raya hocicuda de cola corta, medidos a través de estructuras duras como dientes y vértebras según corresponde. Como objetivos específicos,
se propuso analizar la relación entre las anomalías climáticas y los cambios observados en el ancho de las bandas de crecimiento de dientes en lobo marino común y delfín oscuro, así como analizar la relación entre las anomalías climáticas y los cambios observados en el ancho de los anillos de crecimiento de vértebras de rayo hocicuda de cola corta. Como hipótesis de trabajo, se propuso que el ENSO y el SAM afectarían indirectamente el crecimiento de los dientes de los mamíferos marinos y las vértebras de rayas, a través de cambios en la abundancia, disponibilidad y composición de sus presas. Esto se refleja como la variación en el depósito anual de dentina y cartílago que determina el ancho de las bandas y anillos de crecimiento respectivamente. A modo de predicciones, se propuso que habría un retraso de tiempo en la respuesta biológica de cada uno de los tres predadores, debido a que las anomalías climáticas producidas por el ENSO y el SAM no se trasladan y repercuten de manera inmediata en la trama trófica. Como comenté en la introducción, los efectos del Niño generalmente se encuentran circunscriptos a la cuenca del Pacífico, mientras que en el caso del SAM, los principales efectos se dan en la zona del Atlántico, particularmente en la zona de Antártida. Como segunda predicción, se propuso que las condiciones ambientales adversas que se generan durante las fases positivas del ENSO y el SAM se verán reflejadas en el menor crecimiento de los tejidos duros, y contrariamente las fases negativas de estos patrones climáticos estarán asociadas a un mayor crecimiento de los mismos. Finalmente, se propuso que los tejidos duros correspondientes a organismos con dieta especialista, por ejemplo el delfín oscuro, en realidad con un nicho trófico más acotado, serían más sensibles a los cambios ambientales en comparación con los tejidos duros de organismos con un nicho trófico más amplio. En este caso, el lobo marino común y la rayo hocicuda de cola corta. Por lo tanto, existirá una asociación más marcada entre los dientes de los delfines oscuros y las anomalías climáticas analizadas. Con respecto a la dieta de estos tres predadores, se retomará en el último capítulo de esta presentación a modo de contextualizar los resultados de este trabajo y la discusión que se desprende de los mismos. En cuanto a la zona de estudio, se seleccionó el ecosistema marino patagónico, delimitado entre las latitudes de 41 grados sur y 48 grados sur, entre la línea de costa y la zona del talud continental. Para la conformación de la muestra, se seleccionaron distintos individuos depositados en la colección osteológica de mamíferos marinos del Cecimar, cuya fecha de muerte fuera conocida. Por lo tanto, se seleccionó un total de 37 caninos superiores correspondientes a los machos del lobo marino común y 60 caninos superiores correspondientes a las hembras de esta misma especie. En el caso del delfín oscuro, se seleccionaron dientes de diferentes individuos hasta alcanzar un total de 39. En el caso de la raya hocicuda de cola corta, se seleccionaron un total de 115 vértebras, también correspondientes a individuos diferentes, los cuales se obtuvieron mediante la pesca incidental o dirigida de esta especie. En el caso de los caninos superiores de los machos, se procedió con el corte de estas estructuras, un corte sagital, de modo tal que la cara que presenta la dentina queda expuesta. La misma se atacó con ácido para aumentar el contraste de las bandas de crecimiento, las cuales se representan con estas líneas negras en la zona de la dentina. Nótese que las primeras bandas, correspondientes a los primeros años de vida, se disponen cerca del límite entre la dentina y el cemento, y conforme avanza la edad, las bandas se disponen cerca de la cavidad pulpar. El proceso de medición en estos dientes se realizó de manera escalonada desde el límite indicado hacia la cavidad pulpar. Con las letras NL se indica la dentina prenatal, que es aquella dentina que se forma antes del nacimiento del individuo y que no fue tenida en cuenta para la realización de este trabajo. En cambio, en el caso de las hembras, los caninos superiores fueron desgastados por ambas caras hasta obtener una sección de unos pocos milímetros y posteriormente fueron pulidas con lijas al agua a modo de aumentar el contraste entre las bandas de crecimiento. En esta fotografía se representa una sección delgada de las hembras, en el cual vemos la disposición de las bandas y la forma en la que se ha medido, coincidentemente con el caso de los machos, de manera escalonada. Al igual que en la fotografía anterior, se indica el límite entre la dentina del cemento, la cavidad pulpar y la dentina prenatal. En el caso de los delfines oscuros, los dientes fueron descalcificados y cortados con micrótomo de congelación y posteriormente teñidos con una técnica de hematoxilina ocina para aumentar el contraste entre las bandas. Al igual que en el caso de los dientes de los lobos marinos comunes, se indican la dentina prenatal, la cavidad pulpar y el límite entre la dentina y el cemento. Solo que en este caso, las bandas se midieron a lo largo de una transecta transversal a las bandas de crecimiento,
y en caso de que alguna de las bandas no haya sido incluida en esta transecta, se trazó una nueva transecta paralela a esta y se midieron las estructuras faltantes. En el caso de la raya hocicuda de cola corta, las vértebras fueron descalcificadas, cortadas con micrótomo de congelación y teñidas con una técnica de hematoxilina bocina para aumentar el contraste de las bandas de crecimiento. En esta fotografía se indican la zona de la intermedialia, el cuerpo calcáreo y el radio vertebral, el cual se siguió para trazar la transecta a lo largo de la cual se midieron las distintas bandas de crecimiento. Las bandas de crecimiento correspondientes a las primeras edades de vida se disponen cerca del centro vertebral, mientras que las bandas correspondientes a edades más avanzadas se disponen en la parte distal de las mismas. A partir de este punto, las técnicas que explicaré a continuación fueron tenidas en cuenta para las tres especies. En cuanto al proceso de fechado, este consistió en establecer correspondencias entre cada una de las bandas medidas y un año calendario. Por eso destaqué en la parte inicial de materiales y métodos que fue indispensable contar con individuos con fecha de muerte conocida. Como segundo paso, se adaptaron técnicas dendrocronológicas al análisis de series temporales cortas, a modo de verificar la sincronicidad entre las series de mediciones de los individuos. En este gráfico vemos un ejemplo en el cual en el eje de las Y tenemos distintos valores de crecimiento y en el eje horizontal de las X los distintos años calendarios, siendo la curva representada en color azul correspondiente a un individuo hipotético 1 y la curva en amarillo la que representa un individuo 2. Por lo tanto, se procedió al cálculo del coeficiente de correlación de Pearson, verificando que dicho valor fuera mayor o igual a 0,7. En caso de que este valor no se superara, se reinspeccionaron las series individuales en busca de potenciales errores de identificación de bandas o de medición de las mismas, tratando de mejorar este valor. En caso de cumplir con este criterio, se procedió al promedio de las series individuales, permitiendo la inclusión de una nueva serie individual, la cual sería contrastada con este mismo criterio respecto de la serie promedio. Esta metodología se repitió sucesivamente hasta incorporar la mayor cantidad de series individuales posibles. Posteriormente se procedió a destendenciar cada una de las series de crecimiento, confeccionando índices de crecimiento que se obtuvieron a partir del cociente entre los valores de banda observados para cada individuo y los valores esperados de crecimiento para esa misma banda, obtenidos a partir de funciones cúbicas de destendenciado que proporcionó el paquete de PLR para el programa estadístico R. Por lo tanto, se pudieron confeccionar a partir de los índices de crecimiento destendenciados series destendenciadas de crecimiento, las cuales comparten una mayor similitud en sus propiedades estadísticas, las medias de estas series se aproximan y fluctúan alrededor de un valor de 1, las desviaciones estándar lograron ser menores que las de las series medidas originalmente, y se logró eliminar la mayor parte de la autocorrelación temporal de cada una de las series. Considerando a C como el largo promedio de las series de crecimiento, se utilizaron distintas funciones cúbicas de destendenciado con flexibilidades que fueron desde el 67% de C a aproximadamente el 50% de C y aproximadamente el 30% de C. Por lo tanto, se obtuvieron 3 cronologías para el caso de las hembras del lobo marino común y 3 para los machos. Estos individuos fueron considerados en 2 sexos separados debido a las diferencias en la alimentación que cada uno de ellos posee. Se obtuvieron también 3 cronologías para el delfín oscuro y 3 cronologías para la raya hocicuda de cola corta, confeccionando así un total de 12 cronologías estándar que se calcularon mediante el promedio de series estandarizadas bajo la misma función cúbica de destendenciado. Paso seguido, se calculó el estadístico de Rebar, el cual refleja la señal climática compartida por todas las series individuales de la muestra, el cual puede adoptar valores que van desde -1 hasta 1, si bien es deseable que los valores de correlación se encuentren dentro de este rango, debido a que todos los individuos han compartido una misma señal ambiental común. En el caso del EPS, este estadístico indica que también representa una cronología estándar de la muestra a una cronología hipotéticamente perfecta de la población. Este estadístico alcanza valores que van de 0 a 1, y conforme nos aproximamos a 1, la representatividad de la cronología de la muestra se aproxima cada vez más a esa cronología hipotéticamente desarrollada para la población biológica.
Debido a que no existe un consenso sobre cuáles son los valores de EPS y R-bar críticos para garantizar la confección de cronologías robustas, los valores de R-bar y EPS para las mejores cronologías de cada set de datos fueron contrastados con aquellos obtenidos por trabajos similares, como por ejemplo los de Hamilton y colaboradores, realizados para cronologías que se obtuvieron mediante el análisis de dientes de delfines piloto o de cachalote. Y en el caso de la rayosicuda de cola corta, los valores de R-bar y EPS fueron comparados con los obtenidos por Black y colaboradores y Rountree y colaboradores respecto de las cronologías que se desarrollaron a partir de los otolitos de una especie de pez óseo de Norteamérica y una de Australia. Mediante modelos aditivos generalizados, se buscó establecer correspondencias, o mejor dicho, asociaciones entre cada una de las cronologías estándar con mejores estadísticos desarrollados para cada conjunto de datos, contrastándolas con el índice May, que representa los efectos del ENSO, y el índice SAM, que representa precisamente a los efectos del SAM. En cuanto a los retrasos de tiempo, se considera una ventana de 1 o 2 años para el caso del SAM, basándonos en trabajos los cuales describen el efecto diferido de los patrones climáticos en el crecimiento de algunos otros mamíferos marinos, tales como el lobo fino de 2 pelos de Australia o los delfines piloto de la misma zona. En el caso del índice May, se considera una ventana temporal de 1 a 6 años, debido a que el trabajo de Waluda y colaboradores describe que el traslado de las condiciones oceanoatmosféricas desde el Pacífico hacia la zona de estudio podría demandar este periodo de tiempo, afectando así el reclutamiento de las larvas de calamar, las cuales son presas de los 3 predadores considerados para este trabajo. Finalmente, en el capítulo 3 se presentarán los principales resultados de esta tesis y la discusión de los mismos, así como una breve introducción focalizándome particularmente en las cuestiones referidas a la dieta de cada uno de estos predadores. En el caso del lobo marino común, esta especie se distribuye desde el norte de Perú hacia el sur de Brasil. Es una especie considerada como generalista y oportunista en cuanto a sus hábitos alimenticios y presenta un marcado dimorfismo sexual. Las hembras alcanzan un largo de entre 1,5 metros a 2 metros, un peso de hasta 170 kilogramos y la madurez sexual la alcanzan alrededor de los 6 años. En el ecosistema marino patagónico principalmente se alimentan de pulpo colorado o de ranella, si bien otras especies como la anchoita y la merluza componen una parte minoritaria de su dieta. En el caso de los individuos machos, estos alcanzan un largo de hasta 2,6 metros, un peso comprendido entre los 300 y 350 kilogramos, y la madurez sexual se alcanza alrededor de los 4 años. En el caso de los machos en el ecosistema marino patagónico, estos se alimentan principalmente de presas como el calamar o como la merluza, si bien la ranella o la anchoita también componen una parte minoritaria de su dieta. En cuanto a los principales resultados, cabe destacar que se reinspeccionaron el 40% de las series correspondientes a las hembras y el 32% de las series correspondientes a los machos en búsqueda de potenciales errores de identificación de las bandas de crecimiento o de medición de las mismas. En el caso de las hembras, la cronología con mejores estadísticos de EPS y R-bar fue aquella que se obtuvo mediante el destendenciado que utilizó splines cúbicos del 67% de C, y en este gráfico la vemos representada en el cual en el eje de las Y se indican los valores de índice de crecimiento y en el eje horizontal de las X los distintos años calendarios. La cronología de las hembras se graficó en color verde y abarcó el periodo comprendido entre 1970 y 2002. En color gris se indican las series individuales estandarizadas que formaron parte del cálculo de esta cronología. En el caso de los machos, la cronología que presentó mejores valores de EPS y R-bar fue aquella que se obtuvo mediante la utilización de spline cúbico de 4 años, y en este gráfico se le indica en color verde. En este caso, nuevamente, las series individuales estandarizadas están representadas en color gris. Como comenté en la diapositiva anterior, en el caso de las hembras, la cronología con mejores valores de EPS obtuvo valores de 0,832 para este estadístico y un valor de R-bar de 0,244. En el caso de la cronología de los machos, confeccionada con un spline cúbico de 4 años,
el valor de EPS fue de 0.783 y el valor de R-bar de 0.303. En esta tabla se ve representada la salida de los modelos GAM, en el cual se incluyen el índice climático del MEI y sus respectivos retrasos de tiempo, el índice climático del SAM y sus respectivos retrasos de tiempo, y la acción conjunta de ambos patrones climáticos con retraso de tiempo de 1 año y de 2 años como variables explicativas de los índices de crecimiento. Además, se detalla en esta tabla los grados de libertad de cada uno de esos modelos, el porcentaje de devianza y el índice de Akai. Por lo tanto, uno de estos modelos determinó que existía una asociación significativa, lineal y negativa, entre los índices de crecimiento de las hembras y el índice del SAM con retraso de 1 año. En este gráfico, en el eje principal de la SI, vemos representados los valores de índice de crecimiento en el eje principal y en el eje secundario los valores correspondientes al índice del SAM con retraso de 1 año, mientras que en años calendario. Nótese que la cronología de las hembras se representa en color verde y la serie temporal del índice SAM en color gris. En general, a lo largo de todo el periodo, podemos ver cómo los picos de la cronología se condicen con lo que son los valles en la serie temporal del índice climático del SAM. A modo de discusión, los valores de EPS y R-bar obtenidos para las cronologías del lobo marino común fueron mayores a aquellos obtenidos en las cronologías de Hamilton y colaboradores. Esto en principio podría deberse a que las metodologías de medición no fueron iguales. Recordemos que en el caso del lobo marino común, las bandas se midieron de manera escalonada desde el límite de la dentina y el cemento hacia la cavidad pulpar. En el caso del trabajo de Hamilton, las bandas de crecimiento se midieron a lo largo de una transecta transversal a las bandas de crecimiento para el caso del delfín oscuro, del delfín piloto, y de manera transversal a una polilínea que atraviesa todos los dientes del cachalote, al largo del diente del cachalote, desde la raíz hacia la corona. También podría deberse a que las dietas de estos organismos son diferentes. En el caso del lobo marino común, la dieta principalmente se compone de peces, calamares y crustáceos, y en el caso del delfín piloto y del cachalote, se compone principalmente de cefalópodos. En cuanto al lenzo, no encontramos asociaciones con el crecimiento de este predador, y esto podría deberse a que los efectos compensatorios de los organismos que se disponen en los niveles tróficos inferiores podrían evitar que la señal climática se propague hacia los niveles inferiores. O mismo podría deberse a que estos predadores podrían desplegar una serie de estrategias que les permitirían afrontar las condiciones adversas del clima, tales como aumentar el esfuerzo de forrajeo o dispersarse hacia nuevos sitios de alimentación. Como les había mencionado en el caso de la introducción, las implicancias de las fases positivas del SAM generan un aumento de la temperatura superficial y la estratificación de la columna de agua en el ecosistema marino patagónico, así como una reducción de los nutrientes en la superficie y una menor concentración de clorofila. Esto podría tener importantes efectos en las hembras del lobo marino común, debido a que estas poseen hábitos de vida costero y están a cargo del cuidado de sus crías, especialmente durante los meses de verano, en los cuales la intensidad de los efectos del SAM se muestra más marcada en la zona de estudio. A su vez, los viajes de alimentación son más cortos en distancia y en duración en relación a los machos, y su capacidad de buceo es limitada. Por lo tanto, esto explicaría por qué durante las fases positivas del SAM se ha detectado un menor ancho de banda en sus dientes. En cambio, los machos no poseen restricciones en cuanto al cuidado de sus crías y sus viajes de alimentación pueden ser más largos en distancia y en duración, llegando a alimentarse en la zona del talud continental. En cuanto al delfín oscuro, esta especie se distribuye en el centro y sur de Sudamérica en aguas templadas frías. En el ecosistema marino patagónico se alimentan principalmente de calamar, de merluza y de anchoí. En cuanto a los resultados, se reinspeccionó el 25% de las series correspondientes a estos individuos en búsqueda de posibles errores de identificación de las bandas o de medición de las mismas. Finalmente, se lograron mejorar los índices de correlación de Pearson entre las series individuales y todas las series individuales fueron incorporadas para la construcción de las cronologías. En cuanto a las cronologías, la que presentó mejores valores de EPS y R-bar
fue aquella confeccionada con un spline cúbico de 4 años, las cuales mostró un valor de EPS de 4.66 y de 0.15 para el EPS y el R-bar respectivamente. En este gráfico vemos representado en el eje de las Y los distintos valores del índice de crecimiento y en el eje horizontal de las X los distintos años calendarios. En color rojo vemos representada la cronología de los delfines, la cual comprendió el periodo de entre 1981 y 2009. Las líneas grises indican las series estandarizadas que formaron parte o que se utilizaron para el cálculo de esta cronología. Nuevamente en esta tabla vemos la salida de los modelos GAM, en el cual se incluyeron la serie temporal del índice MEI con sus respectivos retrasos de tiempo, el índice SAM con sus respectivos retrasos de tiempo, y a la acción conjunta de ambos patrones climáticos con retrasos de tiempo de 1 año y de 2 años como variables explicativas de los índices de crecimiento. Sin embargo, en este caso, no se encontraron asociaciones significativas entre los índices climáticos y la cronología de esta especie. En este gráfico, en el eje principal, vemos representados los valores de índice de crecimiento, en el eje vertical secundario los distintos valores de los índices climáticos y en el eje horizontal de las X los distintos años calendarios. En rojo se representa la cronología de los delfines, con la curva negra se representa a la serie temporal del MEI, y la serie representada en color gris y discontinua representa precisamente al índice climático del SAM. A modo de discusión, el valor de R-bar obtenido para la cronología de delfín oscuro fue mayor a la de delfín piloto obtenido por los trabajos de Hamilton. Sin embargo, en este caso, la metodología de medición de las bandas coincidió en que ésta se realizó a lo largo de una transecta transversal a las bandas de crecimiento. Sin embargo, los valores de EPS obtenidos para la cronología de delfín oscuro fueron menores. Y esto podría deberse al que el valor de EPS depende del tamaño muestral, es decir, del número de series individuales que se incluya, y al valor de R-bar. Por lo tanto, el valor del tamaño muestral fue reducido, y esto sobre todo se percibe en la última parte de la cronología de los delfines oscuros, en la parte que comprende los años desde 1994 hacia el año 2010. Por lo tanto, resultaría conveniente incorporar nuevas series individuales con el objetivo de poder mejorar la representatividad de la cronología de los delfines oscuros con respecto a la población biológica. En cuanto al ENSO, tampoco se encontraron efectos en el crecimiento del delfín oscuro, y esto bien podría deberse a que existen mecanismos compensatorios a lo largo de la trama trófica, o incluso a que estos organismos podrían adoptar estrategias de mitigación, tales como dispersarse hacia nuevos sitios de alimentación, o incluso aumentar el esfuerzo de forrajeo, garantizando así cumplir con sus requerimientos nutricionales y alimenticios. Para el caso del SAM, sí se han descrito algunos efectos sobre la anchoita, la cual es una de las principales presas del delfín oscuro, en la zona del Rincón, en la provincia de Buenos Aires. En general, las fases positivas del SAM tienen un efecto positivo sobre el traslado de los huevos de esta especie hacia aguas someras, aunque también las condiciones del SAM podrían actuar de manera negativa sobre la tasa de crecimiento de los juveniles y sobre la fecundidad de las hembras. Esto sugeriría que podrían existir efectos contrapuestos a nivel de distintos parámetros de vida de esta presa, que incluso podrían compensarse. Sin embargo, el stock patagónico no presenta los mismos parámetros vitales y las mismas características que el stock bonaerense de anchoita, y los efectos del SAM son desconocidos para la zona de estudio. Sin embargo, podría suceder que la disponibilidad del recurso para los delfines oscuros sea constante a lo largo del tiempo, en coincidencia con lo que se ha descrito para otros predadores, tales como el lobo marino de 2 pelos, el cual también se alimenta de esta presa. En el caso de la rayosicuda de cola corta, su rango de distribución va desde el sur de Brasil hacia el sur de la Argentina, y su alimentación varía conforme de acuerdo a su desarrollo ontogenético. En los primeros estadios de vida, generalmente se alimenta de crustáceos, mientras que en los estadios intermedios hay una transición desde los crustáceos hacia peces y calamares, y en los últimos estadios de vida o en los estadios de vida más desarrollados
la dieta se asemeja a la del lobo marino común macho, incluyendo presas como la merluza o como el calamar. En cuanto a los resultados, podemos decir que se reinspeccionó el 39% de las series individuales en búsqueda de potenciales errores de medición o de identificación de las bandas, y finalmente se lograron incorporar todas las series consideradas inicialmente para la construcción de las cronologías. Con respecto a estas, la que presentó mejores valores de EPS y RBAR fue aquella confeccionada con un spline del 67% de C, la cual presentó valores de EPS de 0.860 y valores de RBAR de 0.143. En este gráfico vemos representados en el eje de la SI los distintos valores del índice de crecimiento y en el eje horizontal los distintos años calendarios. En color azul se ve representada la cronología de las rayas, la cual abarcó el periodo comprendido entre 1982 y el año 2006. Nuevamente en este caso, las series estandarizadas individuales corresponden a las líneas indicadas con color gris. En cuanto a la salida de los modelos GAM, nuevamente se han incorporado al índice del MEI y sus respectivos retrasos de tiempo, al índice del SAM y sus respectivos retrasos de tiempo, y la acción conjunta de ambos patrones climáticos, con un retraso de tiempo de 1 año y 2 años como variables explicativas de los índices de crecimiento. Nuevamente en esta tabla se detallan los grados de libertad, el porcentaje de devianza y el índice de Akaike para cada uno de esos modelos. En cuanto a los resultados, uno de estos modelos encontró asociaciones significativas, lineales y positivas entre los índices de crecimiento y la serie del SAM con retraso de 1 año. En este gráfico, en el eje principal, vemos representados los valores de índice de crecimiento, en el eje secundario los distintos valores de la serie del SAM con retraso de 1 año, y en el eje de las X los distintos años calendarios. La cronología de las rayas fue representada en color azul, y la cronología del SAM con retraso de 1 año en color gris. Nótese que en general a lo largo de todo el periodo existen coincidencias entre los picos de la cronología y los picos de la serie temporal del SAM con retraso de 1 año. A modo de discusión, podemos decir que los valores de EPS y RBAR obtenidos para la cronología de las rayas fueron superiores a los obtenidos por los trabajos de Black y colaboradores y Roundtree y colaboradores, que si bien se realizaron en el caso de estos autores a lo largo de una transecta en los otolitos de estos peces óseos, y en el caso de las rayas a lo largo de una transecta que seguía el radio vertebral, las metodologías fueron relativamente similares. En cuanto al ENSO, no se encontraron efectos sobre la rayosicuda de cola corta, y esto podría deberse, al igual que en las otras dos especies, a los efectos compensatorios que podrían existir en los organismos que ocupan los distintos niveles tróficos, aquellos niveles tróficos inferiores, no permitiendo que se propague así la señal climática hacia los niveles superiores, o mismo a estrategias que podrían adoptar la raya para poder afrontar las condiciones climáticas adversas. En cuanto al SAM, recordemos que en la zona de estudio, las fases positivas de este patrón climático implicaban una reducción en los nutrientes en la zona de la superficie, una menor concentración de clorofila y un aumento de la temperatura superficial del mar y de la estratificación de la columna de agua. Particularmente, y en cuanto al aumento de la temperatura superficial del mar, esto podría haber tenido importantes implicancias en el crecimiento de este predador ectotermo, es decir, que no puede regular su temperatura mediante su metabolismo. Por lo tanto, si el aumento de la temperatura se diera dentro del rango térmico tolerable para la especie, podría implicar una mejora metabólica que se vería reflejada en una mayor eficiencia para la búsqueda, captura y digestión de las presas, así como una mejor asimilación y fijación de nutrientes. Alternativamente, podría suceder que el aumento de la temperatura se dé por fuera del rango tolerable para esta especie, constituyendo así una respuesta al estrés, en la cual, si bien los individuos podrían alcanzar un mayor ancho corporal, se produciría un deterioro de la condición corporal y la capacidad aeróbica. Por esto mismo, es que se podría haber visto un incremento en el ancho de los anillos de crecimiento durante las fases positivas del SAM. A modo de consideraciones finales, quisiera destacar que 2 de las especies utilizadas para este estudio presentaron asociaciones con el modo anular del sur, y que coinciden en una respuesta diferida de 1 año.
y esto podría estar representando al tiempo requerido para que las condiciones oceanoatmosféricas generadas por el SAM se trasladen hacia la zona de estudio. Sin embargo, esta respuesta es opuesta en el caso de las hembras del lobo marino común y de la raya hocicuda, y por lo tanto, en el primer caso, los eventos del SAM podrían tener algún efecto indirecto a lo largo de la trama trófica, suponiendo así una vía indirecta de modulación sobre el crecimiento de las hembras, y en el caso de la raya hocicuda, podría tratarse de efectos directos y de una modulación sobre su metabolismo y sobre su fisiología. Finalmente, y con respecto a la última predicción, que proponía que los delfines oscuros iban a ser más afectados por estos patrones climáticos debido a que poseen un nicho trófico más estrecho que el de los lobos marinos comunes o el de la raya hocicuda de cola corta, podemos decir que a nivel individual, esta especie podría considerarse como generalista y podría valerse de distintos recursos pelágicos en caso de que las condiciones adversas de los patrones climáticos afectaran a alguna de ellas. Sin embargo, en el caso del lobo marino común y de la raya hocicuda, a pesar de tener un nicho trófico más amplio a nivel poblacional, existe un cierto grado de especialización, ya sea a nivel de los sexos en el caso del lobo marino, o a nivel de los distintos estadios de desarrollo en el caso de las rayas, por lo cual podrían valerse de recursos tróficos específicos que podrían verse afectados cuando las condiciones climáticas son adversas. Por esto mismo, podría ser que los delfines no exhiban una respuesta a los patrones climáticos en cuanto a su crecimiento, y sí en el caso de las otras dos especies. Finalmente, me gustaría agradecerles a mi directora, la doctora María Florencia Grandi, a mi codirector Enrique Crespo, y a todos mis compañeros del Laboratorio de Mamíferos Marinos, y también hacerle llegar mis agradecimientos a la doctora Natalia de la Bianca y Ana María Srur, quienes me han acompañado y me han asesorado en muchas de las técnicas utilizadas para el desarrollo de este trabajo. Y tampoco quiero olvidarme de mi familia y de mis amigos que me acompañaron en este largo y extenso proceso. Muchas gracias. Muchas gracias por la presentación. Vamos a aplaudir. ¡Bravo! ¡Bravo! Bueno, ahora entonces vamos a dar lugar al jurado para que pueda realizar las preguntas de esta parte. No sé quién de los tres quiere empezar. ¿Podríamos sacar la presentación, Verónica? Ahí dejo de compartir pantalla. Sí. Ahí está. Ahí está. Bueno, ¿quieren que empiece yo? Javier. Sí. Bueno, primero te quiero felicitar, Federico, ya te lo dije antes, pero te vuelvo a felicitar. Es muy interesante el trabajo, muy lindo, mucho trabajo atrás. Sé que parece sencillo, pero el analizar todo eso es un tiempo tremendo, ¿no? De laboratorio, más allá de después hacer los juegos estadísticos, ¿no? De los análisis más de gabinete, digamos, fue muy fuerte todo el trabajo previo, ¿no? Para tener los datos. Así que bueno, te felicito por eso. Creo que casi todas las dudas ya las charlamos, así que te quería hacer así un par de preguntitas más generales. Por ejemplo, ¿no? En cuanto, si vos tuvieras que recomendar a otros, a futuros estudiantes o colegas que quieren estudiar en sus especies los efectos climáticos en las poblaciones, ¿qué otros factores les dirías que serían interesantes evaluar, además de los efectos del SAM
las oscilaciones estas a gran escala. Bueno, en Factores abióticos, bióticos. en primer lugar, gracias Andrea por tus palabras. Y con respecto a tu pregunta, creo que sería interesante también incorporar en el análisis algunas variables climáticas locales, porque si bien estos patrones climáticos actúan a una escala espacial bastante amplia, a una escala regional, también podría ser que se dé el efecto de estos patrones climáticos específicamente a través de algún factor climático local. Yo incluiría eso, me parece, y en el caso de la raya se hace bastante evidente, sobre todo cuando se propone que la modulación directa en el crecimiento tendría que ver con los incrementos en la temperatura. Así creo que eso sería interesante de poder incorporarlo para futuros estudios. Perfecto. Luego también estos individuos son parte de una red trófica y entonces, como habíamos discutido antes, introducir a este modelado algún factor biótico, como vos me mencionabas hoy más temprano cuando charlamos, el tema de las densidades de las especies que fluctúan año a año y también pueden tener implicancias en el crecimiento individual, ¿no? Así que quizás también algún factor biótico sería, creo, interesante evaluar. Y la segunda preguntita, capaz que es un poco rebuscada, pero a ver qué me decís. Vos, una de tus conclusiones es que tu estudio, ¿no? Puede ser utilizado para la conservación de estas especies. Si tuvieras que explicarle esto, contarle esto a alguien que no es un biólogo o que es un tomador de decisión, o al público en general, ¿cómo traducirías esto, ¿no? Las implicancias de tus estudios en la conservación marina, ¿no? Por ahí no necesariamente en la conservación de esta especie, pero en la conservación marina. Bueno, como habíamos hablado un poco en la reunión, particularmente dos de las especies que se estudiaron, digamos, tienen un valor como recurso turístico y la mención en cuanto a la conservación es básicamente la contribución que hace este trabajo como de manera innovadora a conocer un poco la dinámica de las poblaciones. Y yo creo que eso ya constituye, digamos, un conocimiento que puede ser utilizado y tenido en cuenta para, tanto para diagramar, por ejemplo, no sé, las actividades turísticas que se van a tener en cuenta, en qué momento del año, y además, digamos, la conservación por sí, el valor intrínseco que tiene cada una de las especies, digamos, creo que tiene ya, digamos, un valor en ese sentido. No sé si respondo a tu pregunta, Andrea. Sí, gracias, Federico. Bueno, te felicito nuevamente y extiendo las felicitaciones a tus directores. ¿Sí? Muchísimas gracias. Muchas gracias. No sé quién quiere seguir ahora, si el doctor Buren o el doctor Ciancio. Ale, mantenemos el orden Ah, de la bueno, reunión. Bueno, ok. me sumo entonces a las felicitaciones. No sé si me escuchan. Sí, ¿Ah? sí, Javier, Bien. se te escucha bien. Bueno, me sumo a las felicitaciones de Andrea. Creo que hiciste un trabajo muy extenso en toda la parte de preparación de muestras, descubrir las herramientas ideales para el analizar tus datos. Y bueno, extiendo también esta felicitación al laboratorio, que este tipo de trabajo realmente demuestra la importancia de las colecciones, de aquellos proyectos que tienen continuidad, ¿no? Como que no exceden el tiempo de un PICT o el tiempo y es el esfuerzo mancomunado, varias personas, varios investigadores que han ido colectando y acumulando información que es la que realmente nos hace entender o nos ayuda a entender qué es lo que sucede en los ecosistemas marinos, que son de vital importancia en este momento. Te quería consultar una cosa. Vos encontraste una correlación muy clara entre individuos de una especie en el crecimiento y encontraste algunas correlaciones débiles con los dos índices que elegiste ambientales. ¿Qué pensás
excede a tu tesis, no era un objetivo, pero ¿qué pensás si hubieras mirado a la correlación entre especies en ese crecimiento? Si mirando, digamos, si se correlacionan entre las 3 ejemplos que elegiste para estudiar, el crecimiento. ¿Y qué te permitiría entender del sistema o qué otra conclusión habrías podido sacar en caso de encontrar algún tipo de patrón? Bueno, gracias Javi en primer lugar por las felicitaciones. Y con respecto a tu pregunta, se realizó de manera exploratoria, digamos, el contraste de las cronologías de cada una de las especies y en cierto punto habría sido esperable, por ejemplo, que se compartieran patrones de crecimiento similar, suponiendo todos estos procesos que yo destaqué en la presentación, por ejemplo, entre las cronologías de rayo hocicuda o de lobo marino común, en el caso de los machos, por compartir incluso los mismos ítem presa. Sin embargo, eso no se vio y probablemente tenga que ver con esto, no solo con la vía de modulación mediante la cual actúan estos patrones climáticos, sino también con la modulación a través de ciertos factores locales que tendrían que ver con una y con otra especie. Yo creo que las diferencias podrían deberse a eso. No se incluyó en la tesis, pero esos análisis se realizaron y van a ser tenidos en cuenta para futuras publicaciones en donde podamos desarrollar un poco más el tema e investigar un poco más profundo estos aspectos. Bien, entonces queda planteada la pregunta de qué es lo que hace que fluctúen de forma similar los mismos individuos de especie. Bueno, nada, reitero la felicitación y bueno, éxitos en lo que viene después. Muchísimas gracias, Javi. Bueno, muchas gracias, Sí. No está. Muchas gracias, Federico. Muy interesante el trabajo. Reitero las felicitaciones de Andrea y de Javi. Se nota que hiciste muchísimo trabajo para poder llegar a esta tesis. También quiero reiterar lo que dijo Javi, la importancia de las series de tiempo extensas. Alguien me dijo, mucha experiencia me dijo que realmente empezás a entender cosas interesantes del sistema cuando tenés una serie de tiempo de 35 años. No fue muy grato escucharlo, pero realmente me parece que tiene un punto muy interesante. Es muy importante mantener la serie de tiempo. Más allá de las preguntas que ya charlamos en la instancia anterior y las que respondiste de manera escrita, me quedó la duda de pues una pregunta un poco técnica que me hicieron los otros jurados. El distanciado lo hiciste con lo probaste con diferentes smoothers. Me quedó la duda de si te fijaste cuál es la sensibilidad al utilizado de los diferentes smoothers. ¿Da lo mismo? ¿Cambian mucho las series de crecimiento? ¿Miraste ese tipo de cosas? Sí, gracias Alejandro también por tus felicitaciones. Y con respecto a la pregunta, creo que el caso de los lobos marinos fue bastante interesante para probar esto porque justamente teníamos cronologías hechas para las hembras y para los machos. Y una de las preguntas que nos hicimos a lo largo del desarrollo de las cronologías es ver esto, digamos, de por qué, por ejemplo, en el caso de los machos, unas spline cúbicas más flexibles se adaptaron mejor a los datos que teníamos en relación a las hembras, que usaron spline cúbicas un tanto más rígidas. Y esto en principio yo creo que tiene que ver con la propia variabilidad que existe entre las bandas de crecimiento. En el caso de los machos, por ejemplo, es mucha la diferencia en el ancho de crecimiento de las primeras bandas con respecto a las últimas, y esto puede ser que la variabilidad a lo largo de las series individuales sea mayor y por lo tanto requiera, digamos, adaptar splines con una mayor flexibilidad para poder extraer así o poder obtener así las series estandarizadas. En cambio, en el caso de las hembras, la variabilidad entre las primeras bandas y las últimas no es tan marcada. Y por lo tanto da a pensar porque un spline más rígido, en ese caso, se adecua mejor. Claro, pero digo, para ponerle para las hembras. ¿Te fijaste cuánto cambia los índices de crecimiento cuando usas los diferentes splines? Esa es mi pregunta. ¿Cuál es la sensibilidad del índice de crecimiento al spline utilizado? ¿La sensibilidad es alta o la sensibilidad, o no importa mucho qué spline usas?
el índice de crecimiento resulta similar. No resulta similar porque justamente los valores esperados con respecto a cada uno de los splines se van modificando de acuerdo a la flexibilidad que se utilice. Entonces, es decir, si los valores esperados se alejan cada vez más de los valores observados, entonces el rango de variabilidad en cuanto a los índices de crecimiento van a ser mayor. Claro, sí, perfecto, son sensibles. Okay. Sí, son sensibles. Sí. Una cosa que me parecía interesante, que bueno, excede a la tesis, como te dije en alguno de mis comentarios, pero que sería interesante que lo pienses, es que vos te estás fijando en los efectos del clima sobre el crecimiento medio, sobre la media del crecimiento. Sería interesante mirar qué hace sobre la variabilidad del crecimiento. Okay. No sé si pudiste pensar alguna forma en que se podría mirar esto, porque justamente lo que estás haciendo con el descensiado es mirar la media. Claro. No, la verdad que esa pregunta nos surgió a partir de los comentarios que nos realizaste vos para tesis, porque como bien mencionás vos, esto era tratar de confeccionar cronologías a nivel poblacional. Si bien se entiende que hay ciertos individuos que podrían, dentro de una misma población, podrían responder de manera diferencial frente a los mismos cambios climáticos, es decir, pienso en individuos que tal vez tengan alguna limitación en cuanto a su estado nutricional, estado fisiológico y a la respuesta que podrían dar con respecto a la alimentación y otros no. Entonces resulta interesante analizar la variabilidad individual. Pero de acuerdo también a la cantidad de material disponible, la verdad que creo que era mejor analizarlo de esta manera a nivel poblacional para tener una visión un tanto más integral y abarcar un registro de tiempo un poco más extenso. Resulta interesante, y sobre todo pienso en los delfines oscuros también, que el tamaño muestral no fue muy grande, y me marcaste ciertos comentarios con ciertos en cuanto a ciertos periodos, que se nota que la variabilidad aumenta mucho en ciertos periodos de tiempo. Y bueno, si bien en algunos casos se desprende que pueden ser cuestiones metodológicas, también podría responder a esto, a factores individuales o a cuestiones individuales que están enmascarados por los efectos de todos los individuos que forman parte de una cronología. Claro, sí, vos estás describiendo lo que yo estoy diciendo. Yo no estoy hablando de la variabilidad. Okay. Las variabilidades, todos los individuos responden de manera diferente y eso lleva, cuando le integras a una varianza poblacional. Vos miraste la media poblacional, sería interesante pensar sobre la varianza poblacional. Eso es todo. Después me llamó la atención que los índices climáticos que utilizaste, no hay ninguno, utilizaste dos, no son del Atlántico. Me llamó la atención que no utilices, por ejemplo, el niño del Atlántico o el dipolo del Atlántico. Hay por lo menos dos modos climáticos que se generan en el Atlántico. Mi primera intuición, por más que los otros dos sean más populares, digamos, más utilizados en la bibliografía científica, existen dos modos en Atlántico, y mi primera intuición es usemos estos modos que se generan en Atlántico. ¿Por qué elegiste los que se generan en otra zona del planeta y no en el Atlántico? En principio los seleccionamos porque considerábamos que eran más representativos de la anomalía climática, del patrón climático que estábamos analizando. Al mismo tiempo, no solo que integra, digamos, una mayor escala a nivel espacial, sino que incluye un gran número de variables que permiten caracterizar mejor al fenómeno en sí. Ese fue básicamente el criterio por el cual nos quedamos con ese índice climático. Me parecía que era el que mejor caracterizaba al patrón climático del ENSO. Sí, yo no te estoy hablando, sé que vos me estás hablando de diferentes descripciones del ENSO, que es el que se genera en el Pacífico. Yo estoy hablando de modos climáticos completamente diferentes, que no son el niño, no son el ENSO. Son el niño del Atlántico y el dipolo del Atlántico, que tiene los modos atlánticos siempre tienen dos polos. El dipolo del Atlántico tiene un polo justo
a la altura de Río Negro Ujú. y otro en las costas de África. Bien. Entonces, mi primera intuición es que ese sería por lo menos uno de los modos a probar. Está bien. Sí, ahora entiendo tu pregunta de por qué no seleccionamos esos patrones climáticos en vez del ENSO, digamos. Ahora sí te entiendo Además del ENSO. o además del ENSO. Sí, en el caso del ENSO también un poco lo seleccionamos por la bibliografía y sobre los efectos que están descritos en otra parte del continente sudamericano, sobre todo en la costa del Pacífico. Entonces sabíamos que hay efectos de estos patrones climáticos, por más que hay diferencias en la intensidad, en el traslado de las condiciones, se habían ya detectado efectos sobre sobre todo en dos de las especies que estudiamos, en el delfín oscuro, con los trabajos de Manzanilla en la costa de Perú, y eh, tal vez cambios más a nivel de mortalidad, en el caso del lobo marino común. Básicamente los disparadores de esta tesis y del objetivo fueron, yo creo, un poco esos antecedentes. Pero como bien mencionás vos, posiblemente estos patrones climáticos serían interesantes analizarlos porque capaz que tengan una incidencia más marcada en la zona de estudio. Sí, esto está conectado con el comentario de Andrea, Ujú. que otros Bien. utilizar información biótica, completamente de acuerdo. Nosotros encontramos cambios en el crecimiento de focas de ARPA por la benzodependencia, por ejemplo. Entonces, más allá de otros efectos que se encuentran en otros lugares. Condiciones climáticas más localizadas, como mencionaste, también me parece muy importante. Pero también, si vas a utilizar un modo climático, utilizar un modo climático que probablemente sea, que por lo menos a primera vista es más pertinente porque el lugar físico es el adecuado. Bien. Sí, entiendo y voy a tomar tu recomendación. La verdad que que en ese sentido adhiero también. Y tengo una última pregunta que es, lo mencionaste ahora en la presentación y lo añadiste en la tesis, no termino de entenderlo. ¿Qué es Sí, lo que querés decir? Cuando haces la interpretación de por qué el SAM tiene un efecto positivo sobre el crecimiento de las rayas. Ajá, sí. Recién me copié cuando estabas presentando Ujú. la frase que tenías ahí en la diapositiva. Que decía que si la temperatura aumenta, las rayas tienen mayor eficiencia para la búsqueda, captura y digestión de presas. Ujú. Sí, podría ser. No termino de entender por qué tienen mayor eficiencia para la búsqueda y captura. Entiendo por qué digieren más rápido, Ajá. porque aumenta el metabolismo. ¿Por qué estás proponiendo que un aumento en la temperatura Ujú. puede mejorar la eficiencia de búsqueda y captura de presas? Creo que tiene que ver con lo mismo también, con una activación del metabolismo que le permita a los individuos desplazarse mayores distancias y hacerlo de manera más eficiente, incluso también escapar a posibles predadores. Digamos, creo que la mejora metabólica implicaba básicamente no los procesos metabólicos involucrados en su digestión, sino también la capacidad de desplazamiento de los individuos. Okay. Entonces, mayor capacidad de desplazamiento, ¿no? Eso no necesariamente quiere decir mayor eficiencia en la búsqueda. Exactamente. Porque así como la raya se alimenta de presas ectotermas. Entonces, así como la raya puede nadar más rápido, las Las presas presas de la también lo raya pueden. también pueden nadar más rápido. Exactamente, sí. Entonces, me parece que te falta un poco de desarrollo de esa idea. Ok, está bien. Sí, pero apuntaba a esas cuestiones, sí. Ok. Es con respecto al desplazamiento, no necesariamente a la eficiencia de búsqueda. Está bien. Bueno, muchas gracias por la aclaración. Y bueno, nuevamente felicitaciones, Fede, a vos y a los directores. Lamentablemente Quique no está acá, me hubiese gustado verlo, saludarlo. Así que Flor, felicitaciones. Bueno, muchísimas gracias, Alejandro, por tus comentarios y tus felicitaciones. Bueno, entonces ahora vamos a pasar a la siguiente instancia. Vamos a cerrar esta reunión.
la vamos a abrir como en 15 minutos de nuevo para la lectura del acta. Entre tanto, el jurado va a terminar con la confección, con la escritura del acta. Invitamos al público Vamos en el a, otro. invitamos al público a volver a sumarse en unos 10-15 minutos, ¿sí? Así que bueno, cierro esta reunión y abro la anterior para los jurados, por favor. Espera, Federico tiene un montón de, me parece, de felicitaciones en el chat. Sin leer, pero Sin leer. Ahora va a ser el momento dale. posterior a las preguntas. Muchas gracias por avisarme y recordar. Te damos unos minutos ahí para leer. Dale, muchísimas gracias. Perdón, Marcela, entonces Sí. nosotros tenemos que abandonar esta sesión. La cierro yo. Yo tengo que cerrar esta sesión para abrir otra y en unos Bien. 10-15 minutos la vuelvo a abrir, así que manténganse por ahí. Bueno, Por acá. listo, gracias.